Imágenes tomadas del matrimonio. Lección número 3 del segundo trimestre del 12 al 18 de abril del 2025. Sábado por la tarde, 12 de abril. Texto de memoria. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:9. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de bodas simboliza el regocijo de aquel día en el que Él llevará a la esposa a la casa del Padre, y los redimidos, juntamente con el Redentor, se sentarán a la cena de bodas del Cordero. Él dice, de la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Ya no serás llamada dejada, sino que serás llamada mi deleite. Porque Jehová se deleitará en ti, Jehová gozárese sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cantar. Isaías capítulo 62 versículos 5 y 4. Sofonías capítulo 3 versículo 17. Cuando la visión de las cosas celestiales fue concedida a Juan el apóstol, escribió, y oí como la voz de una grande compañía, como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Deseado de todas las gentes, página 125, párrafo 2. Domingo, 13 de abril. Una carne. Lee Génesis capítulo 2, versículos 23 al 25 y Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32. ¿Cómo refleja el matrimonio humano el vínculo de Cristo con la humanidad? El matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de una unión de Cristo con su Iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su Iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. Consejos para la Iglesia, página 228, párrafo 1. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5 versículos 22 al 24. Claramente este precepto divino ordena a la esposa respetar a su marido como lo haría al Señor, siendo el esposo el salvador temporal de la familia como Cristo es el salvador eterno de la Iglesia. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Efesios capítulo 5 versículos 25 y 26. Cuando ella desobedece este precepto divino, ella insulta a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5 versículo 25. Así, como igualmente obligatoria y sagrada es la responsabilidad del marido para con su esposa, él ha de considerarla como Cristo hace con su Iglesia. Cuando él hace menos que esto, viola la ley del Señor. Así, mientras que la Iglesia está obligada moralmente a respetar y obedecer a su Señor, la esposa ha de respetar y obedecer a su esposo. Y el esposo está obligado moralmente a cuidar y amar a su esposa como el Señor ama y cuida a su Iglesia. De esto se ve que la casa del Señor es comparada a la casa del esposo. Por consiguiente, en la misma manera como el Señor controla los asuntos de su casa, la Iglesia, así el esposo ha de controlar los asuntos de su hogar, la familia. Y puesto que el bienestar de la Iglesia depende de su cooperación con la voluntad del Señor, de igual manera el bienestar de la familia depende de su cooperación con la voluntad del Padre. Por lo tanto, doblemente claro es el hecho que igual que Cristo sostiene el gobierno sobre la Iglesia, así el Padre sostiene el gobierno sobre el hogar. Y así como la Iglesia convertida se regocija en agradar a su esposo, su cabeza, Cristo, de igual manera la esposa convertida se regocija en agradar a su cabeza, su esposo. En este estado feliz, tanto el hombre como la mujer se dan cuenta después de todo
que el uno es el segundo yo del otro. Lunes, 14 de abril. La novia hermosa. Lee Ezequiel capítulo 16, versículos 4 al 14. ¿Qué nos enseñan los detalles de la exaltación de esta novia acerca de las intenciones de Dios hacia nosotros? En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su Iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios y el pueblo, a su vez, comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice: Te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. Oseas capítulo 2 versículo 19. Y también, yo soy vuestro esposo. Jeremías capítulo 3 versículo 14. Y San Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice: Os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. Conflicto de los siglos, página 378, párrafo 3. La infidelidad a Cristo, de que la Iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a Él le unieran, y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. El pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura, y el amor maravilloso de Dios que este pueblo despreció está descrito de modo conmovedor. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y viniste a ser mía, y fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real, y salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, oh casa de Israel, dice Jehová. Ah, mujer adúltera, que en vez de tu marido admites los extraños. Ezequiel capítulo 16, versículo 8, 13 al 15 y 32. Jeremías capítulo 3, versículo 20. Conflicto de los siglos, página 379, párrafo 1. En el Nuevo Testamento se hace uso de un lenguaje muy parecido para con los cristianos profesos que buscan la amistad del mundo más que el favor de Dios. El apóstol Santiago dice: Almas adúlteras, ¿no sabéis acaso que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquel pues que quisiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4. Conflicto de los siglos, página 379, párrafo 2. Martes, 15 de abril. La esposa ramera de Oseas. Compara Oseas capítulo 1 versículo 2 y Oseas capítulo 3 versículo 1 con Apocalipsis capítulo 17 versículos 1 y 2 y capítulo 18 versículos 1 al 4. ¿Qué tipo de prostitución es mencionada aquí? ¿Qué lecciones puede aprender la Iglesia cristiana de la historia de Oseas? ¿De qué manera ha repetido la Iglesia los pecados de Israel en el Antiguo Testamento? Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienden a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la Iglesia romana, pues dicha Iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje en la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna,
en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer estas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Se les aplica las palabras del profeta a Israel. Salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero estas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, en el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel capítulo 16 versículos 14 y 15. Conflicto de los siglos, página 380, párrafo 1. Dijo el Señor a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Se le mandó al profeta Oseas tomar una esposa fornicaria por ninguna otra razón que ilustrar la condición triste y abominable que prevalecía entonces en Israel. Este matrimonio es por supuesto solamente visionario, así como el profeta Ezequiel acostándose 40 días en un lado y 390 en el otro lado. Ezequiel capítulo 4 versículos 4 al 6. Oseas capítulo 2 versículos 1 al 3. La orden, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, en sí misma explica que Dios está hablando de Jezreel, el hermano de Ami y Ruama, y que Jezreel, a su vez, ha de hablar a Ami y a Ruama. Y el hecho que Dios llama a la esposa visionaria de Oseas su propia esposa, el tema viene a ser más claro. Vemos que Oseas representa a Dios y la esposa de Oseas representa a la iglesia de Dios. Jezreel, al que Dios habla, representa a su portavoz, un profeta, y los hermanos de Jezreel, Ami y Ruama, representan a los miembros de las iglesias, ambos masculino y femenino. Ahora, como Ami y Ruama representan los laicos, es obvio que la madre representa el ministerio, los que traen conversos a la iglesia. Aquí tenemos una representación completa de la familia de Dios. Estos versículos, Oseas capítulo 2, versículos 4 y 5, manifiestan el significado de la gracia de Dios, que si la madre fracasa en reformarse, fracasa en dejar de fornicar con el mundo y sus prácticas, entonces no solo la madre, sino también sus hijos simpatizantes caerán para siempre de la gracia. Se nos dice aquí que la madre imagina que sus amantes ilícitos son los que le suplen con las cosas temporales de la vida, y esa es su excusa para tener algo que ver con ellos. Además, de nuevo se nos dice que mientras ella está comportándose como una ramera, está trayendo hijos ilegítimos, falsos conversos. Aquí está una amonestación, la cual en términos ciertos demanda una reforma, o de lo contrario, toda la familia de la Iglesia, excepto aquellos que se reformen, será destruida tan completamente como fue destruida la Jerusalén antigua algunos años después de la crucifixión de Cristo. Miércoles 16 de abril. Isaac y Rebeca. Lee Génesis capítulo 24 versículos 1 al 4. ¿Por qué era tan importante para Abraham que su hijo no se casara con una de las hijas de los cananeos? Génesis capítulo 24 versículo 3. La fe habitual de Abraham en Dios y su sumisión a la voluntad divina se reflejan en el carácter de Isaac, pero el joven era de afectos profundos y de naturaleza benigna y condescendiente. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en aras de la armonía. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era asunto de suma importancia, y anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. Conflicto y valor, página 57, párrafo 2. Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieran los casamientos entre los que temían a Dios y los que no lo temían. Tenía ante los ojos las consecuencias de su propio matrimonio con Agar y las de los lazos matrimoniales de Ismael y de Lot. La falta de fe de Abraham y de Sara había dado lugar al nacimiento de Ismael, mezcla de la simiente justa con la impía. La influencia del padre sobre su hijo era contrarrestada
por la de los idólatras parientes de su madre y por la unión de Ismael con mujeres paganas. Conflicto y valor, página 57, párrafo 3. La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa, que ejerció su influencia para separar a su marido de Abraham. Si no hubiera sido por ella, Lot no habría quedado en Sodoma privado de los consejos del sabio y piadoso patriarca. Conflicto y valor, página 57, párrafo 4. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? Amós capítulo 3, versículo 3. La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que haya entre los esposos, pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores, entre los cuales la concordia es imposible. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. El mandamiento del Señor dice: no os juntéis en yugo con los infieles. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 168, 171, 172. Conflicto y valor, página 57, párrafo 5. Lee Génesis capítulo 24, versículos 57 al 67. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca de Cristo y su Iglesia a partir de algunos detalles de esta historia, como el hecho de que Rebeca era una pariente lejana de Isaac? Los pensamientos del patriarca se dirigieron hacia los parientes de su padre que estaban en Mesopotamia. Aunque no estaban libres de idolatría, apreciaban el conocimiento y el culto del verdadero Dios. Isaac no debía salir de Canaán para ir a donde estaban ellos, pero tal vez se podría hallar entre ellos una mujer dispuesta a dejar su país y a unirse con él para conservar puro el culto del Dios viviente. Patriarcas y Profetas, página 150, párrafo 2. Abraham confió este importante asunto al servidor más anciano de su casa, hombre piadoso y experimentado, de sano juicio, que le había dado fiel y largo servicio. Hizo prestar a este servidor el solemne juramento ante el Señor de que no tomaría para Isaac una mujer cananea, sino que elegiría a una doncella de la familia de Nacor, de Mesopotamia. Le ordenó que no llevara allá a Isaac. En caso de que no se encontrara una doncella que quisiera dejar a sus parientes, el mensajero quedaría absuelto de su juramento. El patriarca lo animó en su difícil y delicada empresa, asegurándole que Dios coronaría su tarea con éxito. Jehová, Dios de los cielos, le dijo, que me tomó de la casa de mi padre, enviará su ángel delante de ti. Patriarcas y Profetas, página 150, párrafo 3. Jueves, 17 de abril. La ramera es juzgada. Lee Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 9. En este contexto se celebran dos cosas simultáneamente: el fin de la ramera y las bodas de Cristo con su esposa. ¿Cómo es posible que ambos acontecimientos sean en realidad y al mismo tiempo demostraciones del carácter justo y amoroso de Dios? Después que el humo de la mujer suba para siempre jamás, la hueste celestial exclamó: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Entonces todos los santos fueron juzgados antes de la destrucción de la mujer y después de que ella sea quemada con fuego. Cristo es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el templo será evacuado y serán derramadas las 7 postreras plagas. Las siguientes escrituras dan más evidencia. Dijo a la hueste celestial: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino es la justificación de los santos. Y él me dice: Escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Continuó el ángel: Ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer de Cordero. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9 y Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10. Entonces la esposa del Cordero es la santa ciudad y no la iglesia, y los que son llamados a la cena de boda
Los santos son los invitados. Véase el conflicto de los siglos, página 480. Los que estaban ante el trono dicen de la Nueva Jerusalén: su esposa se ha aparejado y le fue dado a la ciudad que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino es la justificación de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. De aquí que la esposa del Cordero estará aparejada al cierre de la gracia cuando los santos son numerados, porque ellos son su lino. Como a ese tiempo la mujer, Babilonia, fue quemada, los santos, el lino, estaban aparejados. Su destrucción será una señal que la gracia ha terminado. Entonces algunos serán conscientes de su condena y dirán: pasóse la ciega, acabóse el verano, y nosotros no hemos sido salvados. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Otros irán errantes de mar a mar, desde el norte hacia el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amos capítulo 8, versículo 12. Cuando el pueblo de Dios haya terminado su obra que Dios le dio, su respuesta será: no tenemos nada para ustedes, la cosecha pasó, la salvación ha terminado, es demasiado tarde. Lee Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. ¿Qué significa aquí la imagen del matrimonio y por qué está llena de esperanza y promesa? ¿Cuál es nuestra seguridad respecto a la esperanza presentada en estos versículos? En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo construyen los invitados a la cena de bodas. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposa. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino para participar de la cena de las bodas del Cordero. El conflicto de los siglos, página 479-480. Viernes, 18 de abril. Estudio adicional. Resumen de la lección semanal. La lección se introduce con imágenes de matrimonios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Deseado de todas las gentes, página 125, párrafo 2. La lección del domingo utiliza la cercanía entre el marido y la mujer en el matrimonio para ilustrar la relación de Cristo con su Iglesia. El matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de la unión de Cristo con su Iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su Iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. Consejos para la Iglesia, página 228, párrafo 1. La hermosa novia mencionada en la visión de Ezequiel en la lección del lunes es para con los cristianos profesos que buscan la amistad del mundo más que el favor de Dios. Conflicto de los siglos, página 379, párrafo 2. La lección del martes apunta a la profecía alegórica de Oseas y la destrucción de Babilonia. En el capítulo 2 de Oseas sale a la luz una representación completa de la casa de Dios en la que Dios llama a la esposa de Oseas su esposa y a los hijos sus hijos. La lección del miércoles trata de Isaac y Rebeca y muestra el cuidado que puso Abraham en encontrarle a su hijo Isaac una esposa que no fuera de los cananeos, sino de su parentela. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. Abraham, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? Conflicto y valor, página 57, párrafo 5. La lección del jueves concluye en el estudio de la semana con el juicio sobre Babilonia y su contraste con la novia del Señor, la Nueva Jerusalén.